Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿qué hubiera pasado si Naruto y Kurama regresaban al pasado, en la época de sus padres? Era un Uchiha y un genio. Antes de empezar, le mando un saludo a Helio Farias. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Ahora me he convertido en muerte. El destructor de mundos. He entregado a una aldea entera a la muerte, sabiendo que se perderían vidas inocentes, ¿y para qué? Por mi familia. Por la paz. Por mí mismo. No me ordenaron hacer esto. Fui más allá de mis órdenes y tomé el asunto en mis manos. Sí, mi misión inicial no tenía nada que ver con esto. Me dije a mí mismo que tenía razón, que lo hacía para evitar represalias. Actué. Que Dios me libre. Solté a esa criatura en Iwa mientras destrozaba a Onoki como si fuera una bolsa de papel ensangrentada. Todavía puedo oír sus gritos, verlos mirándome fijamente, acusándome con ojos muertos, clamando por mi cabeza. La sangre de toda una nación, en mis manos. De allí no quedó nada más que polvo, luz y escombros. ¿Acaso el fin justifica los medios? ¿Hago esto por la paz, o eso me digo, pero mis acciones simplemente provocarán otro conflicto? ¿Otra amenaza? ¿Otra guerra? Algunos dirían que mis acciones son un factor disuasorio. Antes, quizá estaría de acuerdo. Ahora, ya no estoy tan seguro. Con Sarutobi usándome como un martillo sin filo, es tan fácil ver todo como un clavo, algo que necesita ser martillado hasta la sumisión. En algún momento, desistí de intentar salvar el mundo y me concentré en salvar a mis seres queridos, a aquellos a quienes he llegado a querer. En cambio, estoy jodido. Todo. Arriba. Mira lo que he hecho. Mikoto, Kusina, mi propia madre. Karura, o Shibakura, por nombrar algunas. Ni me hables de la voz en mi cabeza. Joder, a este paso probablemente voy a engendrar a más de la mitad de mis amigos. Qué jodido es eso. Pero no puedo cambiarlo, como tampoco puedo cambiar lo que siento. No puedo volver atrás, no puedo arreglarlo, no puedo deshacer lo que he hecho. Tengo que vivir con ello, vivir con esto. Lo que he hecho. En lo que me he convertido. Ya no estoy seguro de nada. Estos últimos días, las preguntas me acosan como buitres furiosos, picoteándome mientras estoy sentado entre los escombros de esta aldea, esperando a supervivientes y rezagados, sin encontrar ninguno. ¿Me estoy perdiendo? ¿Me he perdido? ¿Me estoy convirtiendo en él? ¿Corro el peligro de convertirme en aquello que odio? ¿El antiguo yo habría hecho esto? ¿Purgar un pueblo entero? Estoy marcado ahora, cambiado para siempre, alterado de maneras que ni siquiera puedo empezar a comprender. Mentalmente, y físicamente también. Antes de convertirme en esto, me habría resistido a semejante idea y me habría negado a llevarlo a cabo. Una parte de mí todavía se resiste. Se resiste, quiero decir. Pero eso no fue suficiente para evitar que cometiera un genocidio, ¿verdad? Estaba allí. Solté al Dwin, observé cómo se tragaba a toda la aldea, todas sus almas. De un solo suspiro. No le di la espalda. Observé. Tenía que ser yo. Alguien más podría haberse equivocado. Alguien más podría haber estropeado el asesinato, o peor aún, podrían haber sido capturados, y entonces ¿dónde estaríamos? Sé lo que soy ahora. Un hombre. Un monstruo. Entiendo cómo me ven mis enemigos, lo que creen que soy. Me he convertido en la oscuridad de este mundo, su fantasma, aquello a lo que todos temen. Soy la peste negra. Naruto. Uzumaki o Uchiha, ¿qué importa ahora que lo he hecho? Que me odien. Que me teman. Eso los mantendrá a raya en esta partida de ajedrez. Si ese miedo es lo que se necesita para arreglar las cosas, si tengo que destrozar el tablero, entonces con gusto asumiré el mando. Hasta que Madara sea destruido. Hasta que lo haya arreglado todo. Entonces aceptaré cualquier sentencia que el mundo me lance. Moriré otro día, pero no este día. Hoy no. Hoy no. Naruto permanecía sentado en silencio entre los escombros de Iwagakure, ajeno a la lluvia que caía a cántaros a su alrededor, ajeno a la frágil tienda que había erigido, ajeno a muchísimas cosas. Su diario yacía inacabado en sus manos, con la mirada perdida en el charco a sus pies, intentando comprender lo que su reflejo le decía. Algo había sucedido. Algo había cambiado. Y no estaba del todo seguro de si le gustaba ese cambio. Una de las manifestaciones más físicas de este cambio lo observaba fijamente, mostrando los dientes en una mueca de frustración. Blanco. Su cabello se había vuelto blanco. Por más que lo intentaba, no entendía por qué.
Su cabello había perdido todo rastro de color, descolorido del negro onix que tanto definía a Lucia, se había vuelto del color de las cenizas y la nieve muerta. Ninguna cantidad de chakra ni enje por su parte podía arreglarlo, a diferencia de los horribles cuernos rojos que le sobresalían de la cabeza. Con suficiente voluntad y concentración, podía hacerlos desaparecer, aunque siempre regresaban pronto. Más allá de los cambios aparentemente estéticos, su rostro seguía siendo el mismo, solo que un poco más leonino, supuso. Seguía siendo él, pero sentía frío. Fuera lo que fuese que le estuviera pasando, no estaba del todo seguro de que le gustara. Esto te duele. Naruto levantó la vista de su trabajo y, una vez más, su diario quedó sin terminar. No hacía falta. Ya sabía quién era, pero hablar con ellos lo hacía sentir mejor. Aunque un poco loco. Y aquí estoy, comenzó lentamente, tratando de no apartar la mirada, hablando con el fantasma en mi cabeza, ya sabes. No soy, ni he sido jamás, un fantasma. Sus labios carnosos se curvaron en un puchero infantil. Soy muy real. Lo suficientemente real como para irte a la mierda. Vaya, vaya. La carcajada de Kaguya se ocultó momentáneamente tras una mano delicada, eclipsada por una explosión atronadora en el cielo. Actúas como si fuera producto de tu imaginación, Naruto-kun. La tormenta arreciaba. Su rudimentario refugio podría no resistir si el tiempo empeoraba. Su arrebato le dio tiempo para preguntarse si realmente era solo eso. ¿Qué era? ¿Un espectro? ¿Una quimera? ¿Un fragmento de su propia mente rota, creando pensamientos para mitigar su culpa? La idea de que pudiera ser real lo aterrorizaba. ¿Quién era ella exactamente? Quienquiera que fuese, o afirmase ser, sin duda se había vuelto mucho más sólida de lo que recordaba, aunque probablemente se lo debía a que habían absorbido al Cinco Colas. Alduin había sido un demonio y un glotón, pero ni siquiera el legendario señor de los dragones era tan codicioso como para robarles el biju con forma de caballo. Kaguya había devorado a Kokuo, con Jinchuriki y todo. Su aspecto era realmente majestuoso, pero su expresión dejaba entrever alguna emoción persistente que él no comprendía. ¿Se apiadaba de él? ¿Intentaba consolarlo en su momento de debilidad? ¿Había venido a atormentarlo como a todos los demás? ¿O tal vez, hiciste lo que creías mejor para el bien común? Kaguya se desvaneció ante él antes de que pudiera terminar esa frase. Un verdadero ejemplo. No me trates con condescendencia, graznó al oírla, sosteniendo en la mano un fragmento del cráneo de un niño. Párate entre las cenizas de 1000 muertos y pregúntale si mi honor importa. Tan pequeña. Tan joven. Y él la había matado. Si no con acciones directas, entonces con sus hechos. Me siento como un renegado. Un asesino. Usted no. Hace unos días, podría haber estado de acuerdo con ella. Pero ahora, lo soy. Su puño arañó el cráneo destrozado del niño hasta que la sangre brotó entre ellos, tiñendo el hueso de rojo. Arrojó los fragmentos escarlata con asco, estrellándolos contra la tormenta. Casi no oyó las palabras de Kaguya en medio del siguiente trueno, pero aún así sintió su mordisco. Como los colmillos de una bestia hambrienta, se hundieron en su corazón, se apoderaron de los últimos restos de su autocontrol y los destrozaron, agotando su paciencia y desatando sus emociones. Meses de ira, duda y exasperación brotaron a la vez. Entonces eres un completo tonto por pensar eso. Lo soy. Se incorporó de golpe con tanta fuerza que Kaguya se sobresaltó. Esto debería haberlo calmado. Eso solo hizo que Naruto se enojara aún más. ¿Qué quieres que diga, Oye. Se alzó sobre ella con fuerza y amenaza, con los ojos parpadeando salvajemente, alterándose entre los rojos y morados de su Rojutsu gemelo. Que los maté. Sus manos rodearon el dobladillo de su vestido. Lo hice. Innumerables personas. Sabía lo que pasaría desde el momento en que puse un pie en esta aldea, desde el momento en que azucé al Alduin contra ellos. Lo hice de todos modos. Una mano se clavó en sus bolsillos, sacando un pergamino y lanzándolo a su cara. Y la mejor parte de todo, esto. Creía que todo el pueblo te quería muerto. Parpadeó con timidez, leyendo lo que quedaba de la tinta. Eso mismo pensaba yo. Hasta que encontré esto. Una risa amarga y rota brotó de él como azufre, cada palabra como ceniza en su garganta. Resulta que la mayoría ni siquiera quería la guerra. Solo unos pocos extremistas como Onoki y su círculo íntimo querían armar jaleo. Los demás tenían miedo. Me tenían terror. Iban a rendirse. Y los maté de todos modos. No lo sabías. Eso no es excusa.
Con toda esa palabrería, ¿qué hice? Me acobardé y los mandé al matadero. ¿Sabes qué? Alzó las manos, exasperado, y regresó al tronco. A la mierda. Ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto contigo. La diosa cornuda lo miró fijamente, brevemente desconcertada por su feroz denuncia. Sus ojos muertos, del color del vacío, lo observaron fríamente por un instante. Ladeó la cabeza cornuda, considerando la gran extensión de destrucción que se extendía ante ellos. Observó los escombros un rato, sin pestañear, mientras los truenos rugían y el viento aullaba a escasos metros de su refugio. Cuando sus ojos blancos y lechosos lo encontraron de nuevo, solo reflejaban curiosidad. ¿Lo harías de nuevo? Naruto levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Los matarías a todos de nuevo, si tuviera la oportunidad? Naruto no tenía una respuesta adecuada para eso, pero su culpa debió de ser evidente, porque la expresión de Kaguya cambió. Una mano frágil descendió, ahuecándole la mejilla y girándole el rostro hacia ella. El rubio se erizó e intentó zafarse, pero ella lo agarraba con fuerza en la barbilla y no se lo impedía. Sus dedos le quemaban la piel, sus uñas como garras clavándose en sus huesos. Mírame, canturreó. Mírame y verás lo que ocurrirá si sigues tu camino. Él obedeció de mala gana. En un momento estaba mirando el rostro de una entidad que podría ser un dios. Al siguiente, ¿estaba en algún otro lugar, o era en algún otro momento? Madara. El viejo Uchiha, marchito y enjuto, se quedó paralizado, a medio incorporarse en su trono, mientras una voz atronadora resonaba en su escondite montañoso. Sintió la explosión lejana y se incorporó de golpe. Esa era su señal. Era hora de largarse antes de que el mismísimo infierno lo alcanzara y lo desgarrara de nuevo. Va basura. Un ruido como de un trueno lo sacó de su ensoñación. De pie frente a él, inmóvil como una estatua de piedra, Naruto cruzó los brazos. Su erizada melena negra se inclinó ligeramente junto con su cabeza, y sus ojos carmesí lo miraron con una mirada siniestra. Cuando esos brazos cayeron a sus costados, casi salió disparado, conteniéndose solo con un gran esfuerzo de voluntad. Naruto se acercó, su rostro delataba una satisfacción silenciosa y petulante. Entonces, Madara. Comenzó su némesis, oscuramente divertido, ¿a dónde vas? El renegado se encogió hacia atrás. Oh, ya sabes, lugares. ¿Lugares, eh? Naruto ladeó la cabeza, pensativo. Luego señaló un punto lejano tras el hombro del anciano. ¿Como esa montaña de allá? Bueno, en realidad eso parece más bien una meseta. Lo siguiente que supo fue que estaba volando hacia la misma montaña que Naruto había indicado. Piedras y escombros estallaron ante su rostro en rápida sucesión, rasgando su armadura y causándole pequeños cortes en el cuerpo. Pareció caer una eternidad, estrellándose contra la roca y el mortero, antes de que la velocidad finalmente se apiadara de él y lo detuviera. Desafortunadamente, su cuerpo no se recuperó tan rápido. Sus ojos fueron los primeros en recuperar algo de sentido mientras yacía allí, atrapado en el cráter. Y lo que vieron allí, colgando ante él. Naruto levantó el Rasen Shuriken en alto en su palma, gruñendo. Veamos si puedes salir de esto. Oh, mierda. El mundo dio un vuelco a su alrededor y así, Naruto volvió a la realidad, mirando fijamente esos ojos misteriosos. ¿Qué carajo fue eso? Tú. Uno de tus muchos futuros posibles. La diosa cornuda lo soltó y se sentó a su lado, sonriendo. Cuando se atrevió a tomar su mano, él no se resistió, frunciendo el ceño al ver sus pálidos dedos entrelazarse con los suyos. Lo diré otra vez, Naruto. Soy tuya. Para siempre. Kaguya se inclinó hacia él, presionando su frente contra la de él, rozando su mejilla con alegría. Para siempre tuya. Tus principios son mis principios. Tus metas, mis metas. Nunca te abandonaré, nunca traicionaré tu confianza. Acepta mi ayuda y obtendrás una fuerza que nunca has conocido, un poder que haría temblar a los mismísimos dioses. Aléjate de eso, déjame adivinar, dijo con cara seria. Madara gana. En resumen, sí, intervino ella. Se hace más fuerte cada día. Ahora eres el único que puede detenerlo. ¿No te das cuenta? Si me detengo, él gana. Sí. Si tomo a mi familia y corro, él gana. Correcto. ¿Te cansa? ¿Por qué yo? Preguntó al fin, con la desesperación apoderándose de su corazón. Porque estaba cansado. Cansado de luchar y matar, de enfrentarse a viejos amigos y acabar con ellos también. Tan cansado de todo. ¿Por qué tengo que sufrir esto? No debería tener que arreglarlo. ¿Por qué ese maldito Shinigami no me dejó morir?
Los hombres buenos no piden grandeza. Oh, que te jodan. Se sentaron juntos en relativo silencio, el manto solo roto por el estruendoso diluvio del exterior. Naruto aprovechó ese tiempo para pensar, para contemplar sus hazañas. Mientras tanto, la tormenta rugía con furia. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. En algún momento sospechó que ella se había quedado dormida contra su hombro, pero no, al girar la cabeza, esos grandes ojos blancos se encontraron con los suyos en silencio. Ella se movió contra él, con cuidado de no sacarle un ojo con sus mortíferos cuernos rojos. «No soy un dios, ¿sabes?», murmuró. «Claro que no, tonto». Kaguya giró la cabeza para mirarlo, complacida por sus consideraciones. «Todavía no». Una mano se alzó, acariciando distraídamente sus cabellos blancos, acariciándole el rostro. «No del todo. Pero con mi ayuda podrías serlo. Puedo hacerte mucho más de lo que eres. No estoy seguro de querer ser algo más de lo que ya soy, Tebayo». «Ya lo eres», negó con la cabeza, sonriendo. «Por eso te amo». Sus mejillas se sonrojaron, pero se negó a ceder. «Pruébalo. Como desees». Ella lo miró directamente a los ojos, y lo besó. Sus labios, y qué labios tan hermosos. Rozaron los suyos con suavidad, al principio con cautela. Lentamente, luego con firmeza, dejándolo inmóvil mientras Kaguya se sentaba en su regazo y se apretaba contra él, soldando su boca a la suya al tiempo que entrelazaba una pierna con la suya. Sus brazos, traidores. Lo traicionaron casi de inmediato. Sus labios se separaron en un gemido al anclarse en sus caderas. Y entonces terminó. Reclinándose en su regazo, le dedicó una sonrisa pícara. «¿La diosa te comió la lengua?». Por un instante, Naruto se congeló, profundamente consciente de su peso apoyándose contra él. Su cuerpo, cálido y suave contra el suyo, «será una sola alma, por favor». Siguió un silencio terrible. Y luego, «ay», maldijo Naruto e intentó apartarla sin éxito. «¿Qué demonios? No te voy a dar mi alma, mujer». Kaguya se retiró riendo. «Es broma, es broma. Que sientas tanta culpa significa que eres un verdadero héroe. Nadie se alegra del sufrimiento ajeno», le dijo con dulzura. «Y eres tan honorable. No se me ocurre nadie más adecuado para este papel». El Uchiha renacido meneó la cabeza con torpeza y la capacidad de luchar lo abandonó por completo. Él no se sentía un héroe. Alduin había tenido un festín. Las almas de todos los hombres, mujeres y niños que residían en Iwagakure en aquel entonces residían en el estómago del dragón. Aún así, Naruto permanecía allí. Necesitaba ver. Quería ver. Aunque le doliera, aunque se maldijera 1000 veces, necesitaba verlo cumplido, llevarlo hasta el final. No podía simplemente irse y dejar que el devorador de mundos se diera su festín, no fingiría que su comida no se debía a su propia inacción. Tuvo que ver las muertes que había causado, verlas y lamentar su desaparición. De lo contrario, nunca podría vivir consigo mismo. Ahora casi deseaba no haberlo hecho. Pero tenía que hacerlo. Asesinar a Onoki no bastaba. Su muerte solo haría que los aldeanos lo apoyaran como mártir. No, tenía que creer que su respuesta de tierra arrasada había sido la decisión correcta en ese momento, aunque quizás no la más apropiada. Kaguya parpadeó de repente, atraída por un ruido en la tormenta. «Ah», exclamó suavemente, y su débil sonrisa se hizo más profunda, «parece que tu dragón no fue tan minucioso como pensaba». «¿Eh?». Antes de que pudiera pensar en detenerla, o siquiera preguntar qué le pasaba, la mujer con cuernos se zafó de su agarre y salió disparada, traspasando la lona. La lluvia que la rodeaba desapareció con un gesto negligente, como si una gigantesca cúpula de aire invisible se hubiera interpuesto entre ella y el diluvio. Sus pies descalzos la llevaron con gracia sobre los escombros, hasta llegar a una casa demolida. Su mano descendió lentamente, recogiendo una gran porción de escombros y depositándola cuidadosamente a sus pies, revelando un cuerpo maltrecho que se aferraba con fuerza a un bulto envuelto. Ni siquiera entonces Naruto comprendió qué estaba sucediendo. ¿De qué le servía un cadáver? ¡Guau! Hasta que el chillido de un bebé rompió el silencio. «Oh», susurró Kaguya. «¿Qué tenemos aquí?». Por un momento, Naruto dejó de respirar. No debería haber sido posible. Alduin había bebido agua hasta dejarla seca. Se había atiborrado de la fuente de cientos de almas, tanto civiles como shinobi. La idea de haber extrañado a alguien, aunque fuera un bebé llorón, lo aturdía. Sin embargo, allí estaba, una niña diminuta de no menos de un mes, envuelta en pañales.
Con mechones oscuros de pelo, rostro regordete y ojos oscuros, lucía unos pulmones impresionantes. Pues gemía fuerte y ferozmente. Al tacto de Kaguya, la pequeña se aquietó, cayendo en un sueño profundo y reparador. ¿Ves? Ronroneó la diosa, ofreciéndole al niño. Incluso en los lugares más oscuros, siempre hay vida. Naruto guardó silencio un largo instante, mirando a la bebé dormida acurrucada en sus brazos, ajeno a la lluvia que caía sobre sus hombros. Había sobrevivido, con los cuidados adecuados. Pero se lo merecía. Una parte de él, el pragmático Uchiha en el que se había convertido involuntariamente, exigía su muerte. Era simplemente lógico. Ni sea. El resto de su ser se rebeló tan abiertamente que la idea fue descartada antes de siquiera plantearla. Estaba loco de muchas maneras, quizás incluso un poco demente, pero esto era donde pondría el límite. Bueno, murmuró al bebé dormido, no sé cómo llamarte, pero parece que vendrás conmigo. Una forma de expiar. Arrepentirse de lo que había hecho. ¿Lo haría de nuevo? Kaguya se lo había preguntado. Y la respuesta lo aterrorizó, incluso más que el bebé lloroso en sus brazos. Ya había tenido una respuesta antes de que ella le hiciera la pregunta. Encontrar el pergamino solo le agravó la conciencia, pero esa respuesta no había cambiado en lo más mínimo, a pesar de su culpa. ¿Mataría a una aldea entera? ¿Condenaría voluntariamente a inocentes y culpables por igual al vacío una vez más si tuviera la oportunidad? Si tuviera la oportunidad, ¿tomaría un camino diferente? ¿Se arriesgaría a un cambio? No. Si eso significara paz, liberarse de las maquinaciones de Madara, haría algo mucho peor. Pero no esto. No mataría al último hijo de Iwa. Maldito sea, simplemente no lo tenía. Tras respirar profundamente, emprendió el regreso a la tienda, con el niño en brazos. Sí, tenía que ser él. Alguien más podría haberse equivocado. Me estoy perdiendo. Tras revisar las últimas entradas de este viejo diario, he llegado a esa conclusión. Contemplo estas páginas destrozadas y no siento nada por ellas. Ningún arrepentimiento. Ningún remordimiento. Solo frío cinismo. ¿Dónde se fue la esperanza? ¿Cuándo dejé de preocuparme por algo más que el resultado? ¿Cuándo me volví frío? ¿Cuándo me volví cruel? ¿Cuándo comencé a valorar la existencia de Konoha por encima de la de las demás aldeas, del mundo mismo? No lo sé. Ni siquiera puedo ver dónde empezó. ¿Empezó cuando los Shinigami me sacaron del más allá? ¿O fue más lento? ¿Más insidioso? Sutil. Temo a esto último y eso me aterroriza. Mis recuerdos son mi único recurso en esto, pero incluso ellos han empezado a volverse borrosos últimamente. Kaguya, y eso no es otra lata de gusanos. Me asegura que no tengo nada que temer. Jura que no dejará que me pierda, pero aún así, el miedo sigue ahí. Mi pelo se ha vuelto blanco. Color ceniza. Incluso mis cejas lo igualan. No entiendo qué lo causó. ¿La conmoción? ¿Un trauma? ¿O algo más siniestro? ¿Sigo siendo yo mismo? ¿Soy Madara? ¿Soy Kaguya? ¿Soy Naruto? ¿Algún extraño híbrido de los tres? ¿Dioses de arriba, soy yo todavía? No, creo que me queden muchas entradas por escribir. Gallinero, ¿en qué me estoy convirtiendo? Abran las puertas. Al grito del centinela, las grandes puertas verdes de Konoha se abrieron. Con un potente crujido, las barreras de acero se abrieron en ambas direcciones al girar la manivela, revelando la aldea que se extendía más allá. Para Naruto, fue una eternidad hasta que finalmente pudo vislumbrar su antiguo hogar. Débiles rayos de sol matutino se asomaban por las crecientes grietas, provocando un bostezo sordo del bebé dormido que se acurrucaba en sus brazos. Afortunadamente, la pequeña Kurotsuchi había empezado a sospechar que era ella, no armó un escándalo, ni los guardias le negaron la entrada por su presencia. Algunos la miraron al pasar, pero ninguno fue tan insensato como para desafiarlo por ella. Bien. Independientemente de sus pensamientos, el terror viajero en el tiempo se sintió discretamente satisfecho por la clara ausencia de una multitud. La última vez que había vuelto a casa, se había encontrado con una multitud de civiles. Esta vez, solo un puñado de shinobi se había reunido para recibirlo, y de ellos, muchos parecían reacios a acercarse. Casi como si le tuvieran miedo. Tenía un sentido retorcido, la verdad. Podría haber escapado de las noticias y hubiera querido, pero no lo hizo. Tampoco había estado en su sano juicio. En cambio, había tomado un largo y tortuoso camino de regreso a la aldea a toda velocidad, llegando mucho después. Iwa se había ido y él había sido el que cometió el crimen, condenándolos a todos. Quedaba por ver qué sabía exactamente el mundo de su caída.
Bueno, maldita sea. ¿Qué pensarán de mí? Muchas cosas, ninguna de ellas buena. Naruto no necesitaba las palabras de Kaguya. Él podía sentirlo. Como un sudario de inquietud palpable, también pudo ver la preocupación en los aldeanos, saborear su ansiedad agitada en el aire. Miedo. Le tenían miedo, y la comprensión sacudió su mundo hasta la médula. Esto fue mucho más allá de cualquier cosa que pudiera medir incluso con sus ojos activos, o su capa. No era exactamente leer la mente, solo podía sentirlos. Era algo que no podía explicar, y mucho menos ponerle palabras. Algo había cambiado en él durante su último alboroto. Todo estaba en carne viva y no podía encontrar una manera de apagarlo. Una parte de él no estaba seguro de querer hacerlo. Eso levantó todo tipo de banderas rojas. Otra cosa más de la que preocuparse. Maldita sea, pero nunca terminaba, ¿verdad? Si no estaba luchando contra ejércitos o deponiendo tiranos, estaba luchando contra sí mismo por el control de su propio cuerpo. Incluso ahora podía sentir los cuernos debajo de su piel, esas agujas rojas acechando justo debajo de la superficie. ¡Alto! Le espetó Kaguya. Sus duras palabras atravesaron la niebla de pánico, dejándolo atónito. Respira. Sobresaltado, Naruto exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Su mundo volvió a la normalidad y se sintió desconectado de todo, separado del mar de emociones intensas que había experimentado momentos antes. No era algo que deseara volver a experimentar. Todo se estaba deshilachando, rompiendo, y tenía que controlarlo a pesar del dolor. La alternativa era inaceptable. Armándose de valor, el guerrero bigotudo negó con la cabeza con fuerza y se enderezó. Ahí tienes. Sintió una mano fantasmal rozando su hombro. La ansiedad solo empeorará las cosas, ¿sabes? Recuerda lo que te dije. Cálmate. Naruto gimió. Mátame ahora. Nunca. El más leve golpecito entre sus hombros lo impulsó a seguir adelante para enfrentar su destino. Espíritus, esto le traería problemas. No se podía inspirar a las masas cuando temían pronunciar su nombre. Habría preguntas, por supuesto, y tendría que responderlas, quisiera o no. Ya sentía que le aparecía una migraña. Aunque lo único que deseaba era irse a casa y tirarse en la cama, parecía que ya no era una opción. Un destello de movimiento en el rabillo del ojo le informó que uno de los Anbu cercanos por fin había reunido el valor para acercarse. Varios, de hecho. Bueno, esto no presagiaba nada bueno. Uchiha Naruto, entonó solemnemente su líder con máscara de toro, deteniéndose justo fuera de su alcance. El Hokage desea hablar contigo. ¿Dónde está mi familia?, preguntó el ninja, como su homónimo, pasando junto a él, levantando polvo con sus sandalias. Necesito verlos. Apenas dio 3 pasos cuando se encontró frente a una pared de Anbu. Con el debido respeto, señor, respondió su líder, no puedo permitir eso. Naruto se detuvo en seco. Debería matarlos. A todos ustedes. Espera, ¿de dónde salió ese pensamiento? Le costó un gran esfuerzo mantener la sonrisa ante la ira del capitán. Y más aún lograr que sus músculos se relajaran. Mira, sé que el anciano quiere verme, pero como puedes ver, estoy un poco ocupado. Una mano le apretó la muñeca como un tornillo de hierro, negándole el paso. Insistió mucho, señor. ¿Puede dejarnos al bebé? Mientras el hombre hablaba, intentó alcanzarla. No, realmente no lo haría. La pequeña Kurotsuchi eligió ese momento para descargar el contenido de su desayuno sobre la máscara del hombre de forma espectacular. No era fácil encontrar fórmula para bebés en la naturaleza. Por suerte, había tenido la segunda mejor opción. Siendo justos, no estaba seguro de cómo se sentía al alimentarla de la teta de una mujer que decía ser una diosa viviente, pero en ese momento supo exactamente cómo se sentía el capitán. Nada como un poco de regurgitación para arruinarte el día. Mejor aún, la bebé sonreía de verdad. De alguna manera, verla le alegró el ánimo. Esta vez, su sonrisa no era forzada en absoluto. Pensándolo mejor, vamos. Has perdido el juicio. La ira de Saruto hubiera de esperar, incluso se daba por sentada. Naruto no se inmutó cuando su puño cerrado se estrelló contra el escritorio, ni tampoco el bebé lloroso en sus brazos. Sabía que la ira del anciano se avecinaba. Desde el momento en que arrancó el alma de Onoki de su cuerpo y molió a Iwa a polvo, lo había esperado. Para cuando lo escoltaron a la oficina del hombre, estaba más que preparado. Ah, y allí estaba ahora, mientras el viejo se reclinaba en su silla. El suspiro exhausto. Esa mirada de silenciosa decepción que rayaba en el desprecio.
Había sido objeto de esa mirada demasiadas veces en el pasado para contarlas. Casi se sentía como otra vida ahora. No hizo nada para calmar su ira. No necesitaba que el tercero le dijera lo mucho que la había fastidiado. La culpa ya lo embargaba. Lo sabía. Lo había atormentado durante los días que le llevó el regreso. Cada minuto de cada día lo había pasado preguntándose cómo podría haber hecho las cosas de otra manera, y aunque no acababa de aceptar lo que había hecho, sabía que destrozarse solo beneficiaba al enemigo. Ahora mismo, necesitaba explicarse para no arriesgarse a que lo encerraran en una celda. O algo peor. Al final se tragó su rencor, se enderezó y dijo lo único que se le ocurrió decir. No tan fuerte. ¿Indulto? Dije que no hables tan alto. Vas a hacer llorar a Kurotsuchi. La mirada de Sarutobi se posó en el bebé que tenía en brazos y su expresión se suavizó. Había que conocerlo para darse cuenta, y Naruto lo conocía muy bien. Lo notó en la forma en que sus ojos se entrecerraron, en la leve vacilación al posar la mirada en esos diminutos orbes oscuros. Siempre había tenido debilidad por los niños. Kurotsuchi no era la excepción. Levantándose de su escritorio, el cansado Kage se acercó. Si le tenía miedo, Kurotsuchi no lo demostró. Después de todo, estaba demasiado concentrada tirando del chaleco de Naruto. Tras pensarlo un momento, Hiruzen le dio una palmadita en la cabeza y volvió la mirada hacia la ninja en cuestión. Me preguntaba por qué la trajiste aquí, murmuró. Una superviviente. La última. Naruto cedió a regañadientes. Mi objetivo es cuidar de ella. Ya veo. Que uno de tus clones la lleve afuera, por ahora. Le tomó un puñado de segundos darse cuenta de que no era una petición. Cuando la puerta se cerró lentamente detrás de su doble, Hiruzen regresó a su escritorio y miró a Naruto con un estado de acero puro. Dime qué pasó. Ah, y ahora llegaron al punto. Me capturaron y me obligaron a luchar para escapar. No mentía. Se había rendido y lo habían capturado por ello. No tenía mucho margen de maniobra. Nadie sobrevivió para contradecirlo y él no estaba dispuesto a someterse a una investigación de Yamanka, aunque ambos sabían que tal intento sería infructuoso. Aún así, no justificaba lo que había hecho. Ambos lo sabían. Esto iba mucho más allá de una simple reprimenda. De una forma u otra, iba a ser castigado por esto, dijera lo que dijera. Pero eso no significaba que tuviera que rendirse en silencio. Tu misión era asesinar al Tsukuikage, repitió Hiruzen con voz áspera, con una chispa en la voz. No invocar un dragón para devorar las almas de mujeres y niños inocentes. ¿Seguro que podrías haber escapado sin matarlos a todos? Naruto se puso rígido. ¿Cómo lo sabía? Amaneció y las sospechas comenzaron a apoderarse de nosotros. ¿Era su bola de cristal? Maldita sea, no recuerdo su alcance, mi invocación, quizás fue demasiado entusiasta, replicó Naruto, haciendo una mueca al mencionar a Alduin. Si pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo, los perdonaría. Bien puede ser, Hiruzen juntó los dedos con firmeza, pero no puedes retractarte de lo que has hecho. Algo negro dentro de Naruto se erizó ante la sutil insinuación que acechaba detrás de esas palabras. Oye, gruñó, fuiste tú quien me envió a esa zona caliente. Ni siquiera lo intentamos, debo recordarte que aceptaste esta misión, Naruto. Intervino el Sandaime con severidad, silenciándolo. Fuiste tú quien eligió esto. Las consecuencias recaen sobre ti. No puedes borrar una aldea del mapa y esperar escapar de las consecuencias. No podemos permitirnos dar un ejemplo como este, y mucho menos sentar un precedente así. Es demasiado peligroso. Las demás naciones ya están condenando unilateralmente tus acciones. Ni siquiera nuestros aliados pueden soportar lo que has hecho. Dentro de su subconsciente, Kaguya respiró hondo. Así es como es. Espera, ¿qué? Lo siento, Naruto, de verdad, pero me temo que no me has dejado otra opción. Como si presentiera la pregunta tácita, el anciano Kage avanzó a toda velocidad. Por tus crímenes contra la humanidad, te despojo de todo rango y privilegio dentro de la aldea y te arresto, con efecto inmediato. En medio del silencio atónito, avanzó. Tu escuadrón será reasignado a otro Jonin después de que regrese de su misión actual en la frontera. Debido a tu servicio ejemplar anterior, tendrás una prueba. Naruto no escuchó el resto. El resto de las palabras se desvanecieron en un balido animal interminable, eclipsado solo por el latido de su pulso. La oscuridad presionó las esquinas de su visión y todo el color se desvaneció del mundo, reemplazado por un gris apagado. Las palabras se le escaparon y su mente las rechazó tan completamente que se negó a aceptar la realidad de esta traición. Un sueño. Esto tenía que ser una pesadilla.
En lugar de argumentar su versión de la historia, lo arrojarían a los grilletes. Su regreso triunfal reemplazado por una celda fría. Y mientras languidecía allí, Madara vagaría libre, usando a sus peones. El mundo continuaría y todo terminaría una vez más. Una chispa de ira se encendió en lo profundo de su pecho, avivando las llamas de la rebelión. Después de todo lo que había hecho, así era como lo pagaban. Sus manos temblaban. Eso es, ni siquiera, ¿qué justicia fue esta? Sus siguientes palabras fueron un susurro. ¿Es por eso que los Anbu están esperando afuera? Lástima. Odiaba la lástima en esos ojos y se apartó de ella. La gente tiene miedo. Lo que hiciste, Naruto, fue monstruoso. Necesitan tiempo para adaptarse. Mientras me pudro en una celda, me desafió. Solo permanecerás allí hasta que el consejo tome un veredicto, argumentó Sarutobi. Si te declaran inocente, estás bromeando, ¿verdad? Naruto retrocedió ante la declaración, genuinamente sorprendido por el daño que el anciano le había causado con lo que sin duda creía una acción justa. Así que es así. Cumplí con mi deber sin cuestionarlo. Luché para mantener la aldea a salvo. Derramé sangre y lágrimas en el campo de batalla con mis compañeros shinobi. Los lloré cuando murieron. Luego cometo un error, algunos aldeanos se quejan y me convierten en un maldito chivo expiatorio. ¿Y esperas que lo acepte? Quizás Hiruzen reconoció entonces su mala elección de palabras. Quizás no. De todos modos, se encontró incapaz de predecir lo que vendría después. Eres hipócrita. Hiruzen parpadeó con incredulidad. Disculpa. ¿Me oíste? Gruñó Naruto, volviéndose hacia el hombre al que una vez había visto como abuelo con un siseo feroz. Ahórrame las mentiras y las injusticias. Soy un maldito chivo expiatorio. ¿Eso es lo que soy para el mundo? No. La peste negra. El segador de inocentes. ¿Así me llaman ahora? ¿Un rompedor de juramentos? ¿Por qué rompí uno de sus supuestos votos? Tantos votos. Siseó furioso, y golpeó la pared con el puño, destrozándola de un solo golpe. Te hacen jurar una y otra vez. Defiende a tu Kage. Obedece a tu señor. Guarda sus secretos. Cumple sus órdenes. Tu vida por la suya. Pero obedece a tu clan. Ama a tu familia. Protege a los inocentes. Defiende a los débiles. Respeta a los dioses. Obedece las leyes. Se llevó la mano a la cara y negó con la cabeza, con una mueca ceñuda. Es demasiado. Hagas lo que hagas, estás renunciando a un voto o al otro. Al diablo con eso. Tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Soy un monstruo. Quizás la gente debería hablarme con más suavidad entonces, porque últimamente los enemigos de este monstruo están cayendo como moscas. Jadeando por su explosiva diatriba, volvió sus ojos ardientes hacia su viejo amigo. Elige tus próximas palabras con cuidado, Naruto, advirtió Sarutobi, y su voz resonó en el silencio. Puede que sea un hombre de paz, pero no toleraré faltas de respeto. Yo tampoco. Espetó el Uchiha, enseñando los dientes en un gruñido. No permitiré que me arrojes a una celda con, tragó saliva, casi mencionando a Madara antes de detenerse. Que empiece la maldita guerra. Me necesitan aquí. Podría haberle lanzado más de una docena de argumentos al anciano, pero se dio cuenta de que solo uno tenía alguna posibilidad de hacerle cambiar de opinión. La respuesta era obvia. Tengo que parar. Sarutobi lo miró de reojo. Me temo que no entiendo lo que estás diciendo. Claro que no. Una vez más, el temperamento de Naruto se descontroló, y golpeó la mesa con el puño cerrado. No lo entiendes. Por si acaso, digamos que hago lo que me pides. Me meto en una celda y espero el juicio. ¿Y luego qué? La guerra sigue, mueren más inocentes, ¿y para qué? ¿Por qué tu mejor arma se pudre en una celda solo para satisfacer a tus enemigos? Sí, enemigos, viejo. Porque son los únicos que se benefician de esto. Así que adelante. Aléjame, que todo se vaya al infierno. Si soy culpable, me quedaré en prisión el resto de mis días. Pero digamos que me declaran inocente. ¿Todo bien, no? Hizo una pausa para dar efecto, dejando que el peso de su propuesta calara. Equivocado. Mira, tengo muy buena memoria, continuó el Uchiha en voz baja, inclinándose sobre el escritorio para dejar claro su punto. Da miedo, la verdad. Para cuando finalmente salga de esa celda, ya sean semanas, meses, años o incluso décadas después, seguirá ahí. El recuerdo de cómo me desecharon como una marioneta política para satisfacer los caprichos de nuestros enemigos. ¿Por qué lucho entonces?
Dejaré de preocuparme por quienes me rodean y asumiré tareas cada vez más peligrosas, todo con la esperanza de seguir el camino correcto. Elimino a un líder tras otro, aniquilando a cualquiera que se atreva a enfrentarse a mí, a la aldea, a nosotros. Finalmente, ascenderé y ordenaré a otros que hagan lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Qué me da derecho a tomar decisiones así? Nada. No, si empezamos a creer que sabemos lo que es mejor para todos, si me permito pensar que este camino es el único, entonces me convertiré en él. ¿Convertirse en quién? Mi antepasado. Se reclinó y se alejó, mintiendo entre dientes. Me niego a convertirme en él. Me convertiré en un arma, una herramienta, un cuchillo en la oscuridad si es necesario, pero nunca seré eso. Tampoco seré un incauto. Ya pasé por eso una vez. Nunca más. No soy un sacrificio para que cuides tu preciosa voluntad de fuego. ¿De verdad? Me largo. Dicho esto, el ex rubio giró sobre sus talones, le dio la espalda y se marchó. ¿A dónde vas? Gritó la voz de Sarutobi a sus espaldas. No te he dado permiso para irte. Maldita sea. Naruto hizo una pausa y exhaló un profundo suspiro. Se giró para encarar al tercero, incluso cuando su palma envolvió la puerta con la fuerza suficiente para doblar el pomo. Espíritus, se sentía viejo. Nunca pensó que vería el día en que amenazara al anciano. Nunca en todos sus años. Lo hacía sentir vacío por dentro, como si acabara de traicionar a alguien muy querido. Lamentaba haber matado a esas personas. Más que cualquier otra cosa. Si hubiera estado en su poder verlos regresar, lo haría. Pero no solo los habían matado, sus almas fueron devoradas. Destruidas. No había nada que devolver. El desprecio asomó su fea cabeza y él la ignoró. ¿A dónde voy? Replicó con una mirada seca al hombre al que una vez respetó por encima de todo. Me voy a casa. Voy a encontrar a mi compañera y follarla hasta el olvido. Voy a abrazar a mi hijo. Luego hablaré con mi clan, tomaré una larga siesta y fingiré que esta conversación nunca ocurrió. Quizás tú también deberías. Deja que los muertos descansen. Así es mejor para ambos. Para su crédito, el anciano no mostró ni un atisbo de intención asesina. No le hacía falta. Naruto, comenzó lentamente, levantándose de su escritorio, ¿me estás amenazando? No. No es una amenaza. Entonces, ¿qué es? Una promesa. Por un momento, pensó que Hiruzen podría llamar a los guardias o, peor aún, intentar contenerlo por completo. Sus palabras rozaban la traición y acababa de desafiar una orden directa de su superior. El tercero estaría en su derecho de hacerlo. ¿Podría luchar contra el anciano? Naruto no estaba seguro, pues no tenía ningún deseo de hacerlo. Pero tampoco estaba dispuesto a dejarse castigar. Parece entonces que estamos en un punto muerto. Puedes intentar detenerme si quieres, cedió el exhausto Uchiha, con un solitario Sharingan asomando por encima de su hombro ardiente. Pero te prometo que no me iré sin hacer nada y lo pagarás. Caro. Con sangre. A montones. Pero oye, se encogió de hombros, ¿quién sabe? Podrías tener éxito. Orochimaru y Tsunade siguen en la aldea. Quizás tengas una oportunidad con ellos a tus espaldas. Aunque, claro, puede que no. En cualquier caso, no quiero pelear contigo. Mi lealtad es para con la aldea. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Con gusto me pondré bajo arresto domiciliario hasta que pongas a los aldeanos en orden, pero nada más. Mi culpa es un castigo más grande del que podrías imaginar. El hombre que conocí lo entendería. Esta vez, nadie lo desafió cuando partió. Tras rescatar a Kurotsuchi de su clon de sombra, Naruto descubrió que ninguno de los Anbu le impedía la presencia esta vez. Algunos lo siguieron con sus máscaras sin rostro cuando se dirigió furioso hacia la salida, pero cualquier duda o desprecio que albergaran hacia él permanecía oculto tras las fachadas de porcelana. Bien. Ya había tenido suficiente desprecio por un día. Si seguía así, podría perder los estribos y golpear a alguien. ¿Quién sabía a dónde llevaría eso? No, se reprendió, necesitaba esconderse, alejarse del ojo público por ahora. Sarutobi tenía razón, al menos en ese aspecto. Bueno, entonces. Se acabó el drama. Vuelve a casa. Al llegar a la puerta que daba a la calle, el peliblanco la abrió de golpe con el brazo libre. En ese momento, su único pensamiento fue escabullirse y esperar a que la tormenta se calmara. Ni una sola vez se le ocurrió arrepentirse de lo que había dicho o hecho. Había dicho la verdad con el corazón en la mano, y al diablo con las consecuencias. A pesar de todos sus problemas y obstáculos, eso no había cambiado.
Su determinación, aunque brevemente quebrantada por lo que había enfrentado hoy, se mantuvo firme. Salvaría al mundo de las maquinaciones de Madara. De una forma u otra. Incluso si tuviera que arrastrarlo a patadas y gritos. Ganas puntos por determinación, al menos. Ronroneó Kaguya. Oh, al diablo. Para su sorpresa, no estaba solo. Apenas había salido del edificio del Hokage, cuando se encontró con el camino cerrado. Una multitud considerable se había reunido fuera de la torre para recibirlo. Bueno. Esto presagiaba un mal presagio. Naruto casi se erizó por puro instinto antes de darse cuenta de que reconocía a algunos de ellos. Puede que no los conociera a todos por su nombre, pero era imposible pasar por alto los rasgos distintivos del clan Uchiha. Para su confusión, también había algunos Hyuga entre ellos. Obra de Oshi y Mikoto, sin duda. Hablando de eso, ¿dónde estaban? Ah. Mikoto emergió primero de entre la multitud de shinobi, con el pequeño Itachi acunado en sus brazos. A juzgar por su cabello desaliñado y su vestido azul arrugado, debía de haberse despertado hacía solo unos minutos. Oshi parecía estar en un estado de ánimo menos desesperado en cuanto a su apariencia, o quizás acababa de regresar de una misión. En cualquier caso, era realmente inusual verla vestida con su uniforme de shinobi. No le quedaba mal. Si la visión del bebé en sus brazos la perturbó en lo más mínimo, por suerte, no lo demostró. Te ves fatal. Mikoto suspiró, cruzando la distancia que la separaba con pasos rápidos, escrutándola con sus ojos oscuros. ¿Qué te pasó en el pelo? Vaya, muchísimas gracias. A pesar suyo, Naruto no pudo fruncir el ceño. Menos aún al ver a Itachi. Dios mío, estaba creciendo rápido. La sola visión de su hijo, ¿no era eso un pensamiento? Le quitó la tensión de la mente como una ola purificadora. Con cuidado, se agachó para acariciar la cabecita del bebé. Hola, chico, el niño pequeño chilló alegremente. Acaba de decir papá. Mikoto realmente se rió de eso. Aprende rápido. Me enteré de lo sucedido y reuní a todos en cuanto pudimos, lo tranquilizó su futura esposa, acariciándole la mejilla. Por si sirve de algo, el clan Uchiha está contigo. Naruto casi se atraganta con su propia saliva. Oigan. No pretendo iniciar una rebelión ni nada. Váyanse todos a casa. No, en absoluto. Esa era una bandera que pretendía evitar a toda costa. Al final todo salió bien. Solo estoy, de permiso por un... Kurotsuchi eligió ese momento para arrullar suavemente. La mirada de Mikoto cambió instantáneamente. Naruto. Ese sí, querida. Estás sosteniendo un bebé. ¿Podrías explicarme? Espera un segundo. Puedo explicarlo. Ella no es mía. Bueno, sí lo es, pero yo no, por favor. Mikoto se esforzaba mucho por ser paciente. También estaba fallando estrepitosamente. Quizás deberías empezar desde el principio, sugirió Oshi. Así, sin más, la migraña reapareció con un gemido. Es una historia un poco larga, esa, cerca de la frontera de la Tierra del Fuego, Kusina iba a morir. Lo sentía en cada respiración, lo temía a cada paso. Sus pulmones ardían, implorando alivio, un alivio que no podía permitirse dar. Si se detenía un instante, la atraparían. Si la atrapaban, correría la misma suerte que sus compañeros. Desaparecidos, como arrancados del mismísimo aire. No tenía forma de saber si estaban vivos o muertos, solo que debía huir. Luchar significaba una muerte segura ahora. Había visto lo que le sucedió a su escolta de la niebla cuando se mantuvieron firmes. Sus gritos aún resonaban en sus oídos. No importaba cuánto corriera, seguía oyéndolos. Peor aún, había perdido su kunai. Aún así, ella se animó a seguir adelante. Ibiki. Nawaki. Nadie lo sabía. El miedo impulsó las piernas de Kusina hacia adelante, aunque el agotamiento la estaba afectando, y la oscuridad se cernía sobre su visión. Ahora se alimentaba casi exclusivamente del poder de su inquilino, extrayendo todo el chakra que se atrevía a permitirse sin arriesgar su cordura. Incluso entonces, temía no ser lo suficientemente rápida. Aunque todo su mundo era un borrón y aunque se lanzaba entre los árboles a una velocidad cada vez mayor, aún no había podido librarse de su perseguidor. Sus sentidos agudizados le decían que seguían persiguiéndola. ¿Qué demonios?, exclamó entre dientes. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde había salido todo mal? Imposible saberlo. Todo se desmoronaba. Su misión era un fracaso. No, quizá lo había sido desde el principio. La emboscada había sido demasiado perfecta. Demasiado bien ejecutada.
Como si el enemigo supiera exactamente dónde estarían. Atacaron justo después del amanecer, cuando estaban más desprevenidos. Eso implicaba que había un traidor entre sus filas, pero ¿quién? Nada de eso importaba ahora, solo tenía que volver a... El brazo salió de la nada. En un instante se elevaba entre los árboles con desenfreno. Al siguiente, una rama se cerró alrededor de su cuello por detrás, estampándola de cara contra el suelo. Resistiendo a su atacante, Kusina echó la cabeza hacia atrás con todas sus fuerzas y recibió un gruñido de fastidio. Nada más. Toda su fuerza se agotó un instante después, absorbida por un colador invisible. ¡Maldita sea! ¡No! Con un gruñido salvaje, atrajo más chakra del zorro hacia sus brazos y piernas, solo para descubrir que también se lo habían negado. Aún así, siguió luchando, hasta que una mano le rodeó la boca y le presionó un paño maloliente contra la cara. Con los ojos en blanco y el mundo dándole vueltas, logró vislumbrar a su atacante. Una máscara naranja llenó su visión, un ojo solitario mirándola desde adentro. Cuando ella se desmayó, el hombre enmascarado inclinó la cabeza, riendo locamente. Duerme bien, pequeño zorro. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.